El canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta, programa dedicado a revisar aquello que se analiza y discute en el Senado de la República, para luego trascender a nuestra vida cotidiana. Cómo funciona y se integra la Cámara Alta y además qué personajes y acontecimientos históricos han sido protagonizados en esta parte medular del Congreso de la Unión. Aquí se lo vamos a contar. Así que los invito a que nos acompañen en esta nueva serie que arrancamos en este preciso instante. Representante del estado de Chiapas, electo por el principio de mayoría relativa e integrante de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar es el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta en este tercer año de la 64ª legislatura, un año de enormes retos por todo lo que ha significado este 2020 y lo que viene por delante. A continuación, la primera parte de la entrevista realizada al presidente de la mesa directiva a cargo de mi compañero Carlos Urdiales, editor en jefe. A principios de septiembre, la bancada de Morena en San Lázaro anunció que impulsaría la extinción de 55 fideicomisos. Sin embargo, a finales de mes actualizó la cifra e informó que se trataba de 109, los cuales suman recursos por 68.478 millones de pesos que, aclararon, se destinarían a la atención de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19. La Cámara de Diputados, luego de una caótica, maratónica, en fin, bizarra sesión con toma de tribuna, en fin, con golpes, patadas, sombrerazos, pero ya aprobaron la desaparición, la extinción de 109 fideicomisos. Pero ahora les toca a ustedes, como Cámara Revisora, ¿qué opinión te merece? Y en particular, el tema del Fonden. Primeramente, yo creo que la iniciativa que manda el Ejecutivo Federal tiene como un objetivo claro de tener mayores recursos públicos para enfrentar dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la pandemia, el tema de contingencia sanitaria que hemos tenido y que nos llevó a una crisis económica. El gobierno mexicano, a través de sus finanzas públicas, no tienen la liquidez y no se están generando los ingresos que quizás se habían proyectado para este 2020. Nos sorprendió la pandemia, nos llegó no solamente a México, sino al mundo, y hoy se necesitan mayores recursos para atender las necesidades de salud. ¿Dónde están recursos acumulados dentro de fideicomisos? Están todos los fondos que tienen que ver con deporte, cultura, arte, son varios. Pero hay uno en particular que a mí me preocupa, que es el Fondo de Desastres Naturales, que es incluso el de mayor presupuesto que se tiene de todos los fondos. Vean qué gravedad de esta parte. Se extinguen, pero existe un Fonden o un fondo de desastres en el Estado y existe un fondo de desastres en el municipio. O sea, se va etiquetando de manera paulatina lo federal, lo estatal y lo municipal, a manera de que es una bolsa muy grande. Y cuando existe un terremoto, cuando existen inundaciones, este tipo de recursos se liberan y al liberarse van en beneficio de la población mexicana. Le hice la pregunta al secretario de Hacienda, me dijo, ¿es razonable tu petición? Vamos a abordarla en un presupuesto que vamos a discutir a finales de este año para que no se vea afectado y no tengamos un problema en los próximos meses, que tengamos algún desastre o una eventualidad natural. Entonces, creo que si esa parte se lleva dentro del presupuesto, vamos a estar en condiciones de poder enfrentarlo. Sin embargo, me preocupa la esfera estatal de las 32 entidades federativas, me preocupa el tema municipal de los más de 2,000 municipios que etiquetan recursos en esta materia. Algunos tienen mucho más actividad que otros en este fondo. Creo yo que esto es un tema de debate que llega al Senado de la República. Evidentemente va la mayoría legislativa en la que yo estoy,
vamos a acompañar esta iniciativa, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que llega al Poder Legislativo. Tenemos nuestra capacidad de analizar, incluso nuestro derecho a disentir. Eso es parte de una democracia. El presidente también esgrimió otra bandera, que fue la corrupción. Dijo, es más, Alfondén particularmente dijo, era la caja chica de funcionarios, ¿no? Compraban caro, compraban mal, se perdían las cosas, en fin, era una robadera, para ponerlo en términos muy simples. ¿Cómo se pueden ir cerrando esas fugas, tapando esos agujeros por los que se va el dinero público, aún con las más innobles intenciones, como es la de atender una catástrofe, y que ahí terminen por robar? ¿Qué puede hacer el Senado? Tiene razón el Ejecutivo cuando expresa eso. Creo que hay que apostarle a un comité de transparencia, emigrar a involucrar al poder ciudadano, y que a partir de los desastres naturales, los ciudadanos que, por poner un ejemplo, Tabasco hoy tiene problemas de inundaciones, bueno, o tuvo en los días pasados, Villahermosa, Teapa y otros más. Que un grupo de notables ciudadanos, cuando existen ese tipo de contingencias, participen y sean los testigos de esos procesos de adjudicación, y que sea en condiciones transparentes y tengan una voz. Yo creo que hay que darle voz a quienes viven este tipo de eventualidades. Advierto un debate muy acalorado. Advierto una sesión larga. Hay muchos temas de discusión. Considero que van a haber muchas reservas. Voy a intentar construir un acuerdo político con los grupos, que sean escuchados todos, que exista el respeto. No me gustaría ver una sesión en el Senado como pasó en la Cámara de origen. Me gustaría llevar un debate más civilizado, y voy a poner todo mi empeño y mi habilidad política para que en ese tránsito vayamos en cordialidad, sino en coincidencia, sí en cordialidad, y con la diferencia que es normal en cada legislador o en cada grupo. Una pequeña molécula genética envuelta por proteínas y azúcares ha venido trastornando al mundo entero a lo largo de este 2020. El SARS-CoV-2 nos cambió la vida en todos sus aspectos durante el primer semestre del año, pero en esta segunda mitad, aún sin una vacuna que contenga al virus, comenzó a difundirse un concepto con el cual se pretende echar a andar todo lo que quedó en pausa. Esta es la nueva normalidad en el Senado de la República. Una de las unidades funcionales más pequeñas que existen, menor aún que las células, capaz de relacionarse y reproducirse, obligó al mundo entero a detenerse y recordó cuál vulnerable es la raza humana con todo y su avanzada tecnología. El coronavirus SARS-CoV-2 provoca la enfermedad conocida como COVID-19, extendida por todos los continentes, provocando la última pandemia registrada en la historia. Todo se detuvo y no quedó más remedio que obedecer la advertencia de quedarse en casa. A mediados de marzo, las medidas sanitarias se intensificaron en la Cámara Alta, donde se implementaron filtros de revisión y termómetros digitales, gel antibacterial, mascarillas y suspensión indefinida de algunas actividades. Hacia finales del mismo mes, se sanitizó el salón de plenos, y para entonces, la Junta de Coordinación Política determinó suspender las sesiones ante la emergencia sanitaria. La cuarentena interminable obligó a las distintas comisiones a trabajar desde casa a través de videoconferencias, y solo se convocó a 2 periodos de sesiones extraordinarias, de las cuales se produjo 7 dictámenes y 2 acuerdos, destacando la ley de amnistía y el paquete de leyes relacionadas con la entrada en vigor del TEMEC. Para estas sesiones se extremaron las medidas sanitarias, y así lucieron las curules el 29 de julio. Un nuevo concepto vino a reemplazar el quédate en casa por la nueva normalidad, y ante el inminente inicio del tercer año de labores, la mesa directiva de la Cámara Alta adoptó medidas para el desarrollo de las sesiones plenarias, a fin de reducir la probabilidad de contagio y evitar la concentración de senadoras y senadores en el salón de sesiones y otras áreas del recinto.
Para conducir las sesiones, la indicación a seguir es que la mesa directiva quedará reducida a la presencia del presidente, 2 integrantes de la vicepresidencia y 2 de la secretaría. El registro de asistencia se abrirá 3 horas antes de la cita de la sesión, con el propósito de que senadoras y senadores puedan pasar lista de manera gradual y después, si así lo determinan, podrán ubicarse en sus oficinas, desde donde podrán seguir la sesión de manera remota. En el momento en que se encuentren presentes en el salón de sesiones 50 personas o más, el presidente del Senado deberá solicitar que se retire del lugar todo el personal que no sea indispensable. Asimismo, se acordó que durante la vigencia de la pandemia se procurará que las sesiones no duren más de 4 horas, por lo que no se permitirán intervenciones para asuntos distintos a los registrados en la orden del día. Un asunto pendiente es el de las votaciones, para lo cual se requiere la presencia física de las y los senadores en el Pleno y por lo cual se apremia a que éstas se realicen en el mínimo de tiempo posible mientras se define un sistema de votación remota. Para la conformación de la orden del día, se acordó el establecimiento de un registro en línea de los asuntos a tratar mediante un sistema que permanecerá abierto hasta las 18 horas del día anterior a la sesión. Así la nueva normalidad en la Cámara Alta, no tan ajena en lo general al resto de quienes han reanudado actividades y ya se han habituado a utilizar los tapetes sanitizantes, portar cubrebocas y caretas protectoras, usar gel antibacterial, no tocarse la cara y no saludar de mano o beso, además de guardar la sana distancia y evitar el contacto físico. De ahí la cita oportuna de la poetisa Margot Glantz ante la presencia de este virus, quien dice: "Da horror ver a la gente sin máscara y con máscara también". Seguramente todos hemos escuchado o sabido de alguien que tuvo que cerrar su negocio a causa de la pandemia y por tanto se vio forzado a despedir a sus empleados. También se ha dado el caso de quienes sufrieron una reducción de hasta el 50% en su salario, afectando seriamente la economía familiar. Bueno, pues en la Cámara Alta ya se está construyendo una propuesta financiera y jurídica para apoyar a quienes se encuentran en dicha situación. Ante la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, durante el 2020 se han generado crisis en varios aspectos, uno de ellos el laboral. En la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron haber perdido su empleo, ser descansadas de manera obligatoria o no poder salir a buscar trabajo debido al intento de contención de la pandemia que obligó a la población a quedarse en casa. En julio, México acumuló un total de 1.185.024 trabajos formales perdidos por la pandemia. Esta crisis sanitaria impone nuevos retos. Frente a este panorama, el Senado de la República integró un grupo de trabajo para analizar los mecanismos de apoyo a las y los trabajadores que han perdido sus fuentes laborales o han visto disminuidos sus ingresos, el cual está conformado por integrantes de todos los grupos parlamentarios. El objetivo: construir una propuesta concreta con viabilidad financiera y jurídica para amortiguar la crisis económica que las familias de los trabajadores afectados han venido padeciendo desde el inicio de la pandemia. La propuesta es que se quede como un derecho, digamos, para cuando se repitan este tipo de situaciones donde la gente pierde su trabajo, sus ingresos. Entonces, por eso el nombre fue un acuerdo de la comisión no tiene una propuesta específica, pero sí la discusión sobre cómo vamos a responder, sobre todo en esta emergencia. Obviamente estamos hablando del aquí y el ahora, para pues meterle el hombro a todas las personas
que han perdido sus empleos formales e informales, que no tienen trabajo o que han visto disminuidos drásticamente sus ingresos. Entonces, la idea ahí es discutir, ¿no?, con base en la evidencia. En la primera reunión invitamos a la OCDE para que planteara su propuesta. Casi todos los organismos internacionales le están planteando a países como los nuestros que hay que meter un ingreso para, digamos, detener la caída de aquellas personas que vivían de su trabajo, no caigan a la pobreza y menos a la extrema pobreza, es decir, que les falte dinero para comer. Ante la crisis sanitaria que se vive actualmente, la idea del grupo de trabajo es invitar a organismos internacionales y centros de conocimiento y con base en eso poder tomar una decisión que quizá construya un buen acuerdo para el apoyo a quienes han perdido sus fuentes laborales o han visto disminuidos sus ingresos debido a la pandemia. Según datos del sector salud, en México el 73% de todos los adultos tienen sobrepeso u obesidad. Y una de las determinantes de esta condición es la mala alimentación. Este es el motivo que animó al senador Salomón Jara a presentar una iniciativa para prohibir en el país la venta de la llamada comida chatarra a menores de 18 años. Si hay una lección que nos dejó la llegada del COVID-19 a México, es que la obesidad en la población debe ser tomada en serio y no puede ser vista como algo normal, especialmente cuando quienes la padecen son niños. A nivel mundial, México ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil, una enfermedad que provoca graves problemas de salud. Y es que probablemente, tras 4 generaciones consumiendo bebidas azucaradas, alimentos altamente calóricos y bajos en nutrientes, pensemos que nuestra alimentación actual es común. En realidad, dejamos de consumir alimentos nutritivos y bajos en grasas como el nopal, el frijol o el maíz. Este 2020, con el fin de combatir la obesidad infantil en México, los congresos locales de Oaxaca y Tabasco aprobaron que se prohibiera la venta directa de bebidas azucaradas y de alimentos de alto contenido calórico a menores de 18 años. Es decir, en estas entidades, los menores de edad ya no podrán comprar estos productos y si los consumen será responsabilidad de los adultos en su entorno. Dicha medida, aún sin implementarse, generó diversas reacciones. Por un lado, están los representantes del sector empresarial y comercial. Ellos alegan que significaría un golpe a sus ventas, al autoempleo y que la prohibición podría crear mercado negro o venta callejera. Los propios jóvenes pueden opinar. Desde luego nosotros como comerciantes, las empresas, los proveedores, todos los que están involucrados, la sociedad entera, tendría que decir si están o no de acuerdo con esto, la prohibición. La verdad, nosotros estaríamos por el no. Se ha demostrado históricamente que todo tipo de prohibición comercial que se ha llevado en algunas latitudes del mundo están condenadas al fracaso. La más icónica, la más emblemática de esto, pues es la era en Estados Unidos, cuando la prohibición del alcohol. Por otro lado, están quienes impulsan esta y otras iniciativas para proteger el derecho a la alimentación saludable de niños y niñas e incluso proponen extender la prohibición de venta de comida chatarra a niños y jóvenes de todo el país. Celebro que el debate se haya generado a partir de la prohibición aprobada por el Congreso de Oaxaca. Estoy consciente de que la parte que ha llamado más la atención es la relacionada con la propuesta para incrementar el impuesto por litro de refresco. Debemos de aprovechar la preocupación de los representantes de la industria y asumir colectivamente la responsabilidad que nos corresponde para impulsar acciones que realmente ayuden a mejorar la salud pública. Ese es el verdadero debate. No se trata de un debate sobre prohibiciones o pesos o centavos.
En paralelo al debate, una medida sobre los productos chatarra entró en vigor recientemente. Se trata del nuevo etiquetado para la salud, donde se advierte del exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías a los consumidores, esperando que modifiquen sus hábitos alimenticios. Los primeros resultados tangibles de estas acciones en la batalla contra la obesidad se verán reflejados en algunos años, mediante documentos como la próxima Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que recogerá datos sobre si disminuyó o no el consumo de alimentos nocivos. De la semblanza curricular de la senadora Susana Harp se rescata su trayectoria académica como psicóloga y maestría en programación neurolingüística. Sin embargo, el timbre de su voz y las flores estampadas en su atuendo delatan que su trayectoria va más allá de la terapia y se sitúa más a ras de tierra, si no es que le apunta a la raíz misma. Y es que aunque hoy la legisladora se ocupa de asuntos sobre medio ambiente, asuntos fronterizos y radio y televisión, lo suyo es la cultura y más aún el canto. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Lo de la cantada, se sabe, le vino desde muy joven a raíz del servicio comunitario que desarrolló en Santa María Yaviche, una pequeña comunidad donde aprendió a valorar las tradiciones de su natal Oaxaca, su música, su lengua materna y su gente. Por eso, aunque lo sepan, yo seguiré cantando. ¡Viva la costa confinadora! A partir de aquel primer contacto con la cultura zapoteca, Susana Harp se concentró en su proyecto de vida, rescatar la memoria musical de los pueblos. Una tarea que sin duda hoy se complementa con un nuevo capítulo en la Cámara Alta, donde la senadora Harp, como presidenta de la Comisión de Cultura, impulsa la defensa del patrimonio intangible y la protección de nuestros bienes culturales. Por todo ello, la voz de la senadora Susana Harp es imprescindible y abona con su tesitura a la identidad de la 64ª legislatura del Senado de la República. La Cámara de Senadores, junto con la Cámara de Diputados, conforman el Congreso General, también llamado Congreso de la Unión. Este organismo bicameral es el depositario de uno de los 3 poderes de la Federación, el Poder Legislativo, que como su nombre lo indica, legisla para crear o modificar leyes. Entre ambas cámaras existen diferencias importantes y una de ellas es el número de legisladoras y legisladores que las conforman, 500 diputados y 128 senadores. Tanto diputados como senadores representan a los ciudadanos que los eligen, pero los senadores y senadoras cumplen con el mandato de representar al Estado donde fueron electos. Son 4 las funciones exclusivas del Senado. Estas son: aprobar todos los tratados y acuerdos que el presidente de la República establezca con otros países, ratificar todos los nombramientos realizados por el presidente de la República en cuanto a embajadores, cónsules, altos mandatarios de la Secretaría de Hacienda, Fiscalía General y Ejército Mexicano. Aprobar la orden del presidente de la República respecto al envío de tropas de nuestro ejército a otra parte del mundo, así como permitir que tropas de otro país pasen por nuestro territorio. La Cámara de Senadores es la única instancia que puede declarar la desaparición de poderes en cualquier entidad, nombrar a un gobernador provisional y encargar la organización de nuevas elecciones para reconstruir su gobierno. Una última diferencia entre diputados y senadores es el requisito de la edad. Para ser diputado es necesario contar con 21 años cumplidos, mientras que los senadores deberán reunir mínimo 25 años. Entre los protagonistas de la gesta revolucionaria de 1910, un nombre destaca por su gallardía y arrojo, hasta entonces impensable entre las mujeres de aquella época:
María del Carmen Cerdán Alatriste ha sido considerada por muchos como la mano derecha de su hermano Aquiles, pero a la luz de los hechos bien puede ocupar el lugar de tutora intelectual del movimiento antirreeleccionista y revolucionario que enalteció a los hermanos Cerdán. Carmen nació el 11 de noviembre de 1875 en la ciudad de Puebla de Zaragoza, hija de Manuel Cerdán y Carmen Alatriste, de quienes heredó el pensamiento liberal que caracterizó a la familia. Tras las primeras letras, Carmen recibió una cuidada educación en el Colegio Teresiano para señoritas. Sin embargo, nunca se resignó a la vida apacible del hogar, los bordados, la cocina y la sumisión ante el marido. Bajo el seudónimo de Marco Cerrato, Carmen difundió propaganda maderista, compró y distribuyó explosivos y armas. Asimismo, colaboró en la publicación del folletín clandestino No Reelección, El Hijo del Aguizote y El Diario del Hogar. La cita con la historia estaba planeada para las 6 de la tarde del domingo 20 de noviembre. Sin embargo, un disparo accidental de un arma en casa de los Cerdán levantó sospechas sobre las actividades que allí se desarrollaban. El 18 de noviembre de 1910, 5 policías se presentaron en el domicilio con orden de detener a Aquiles Cerdán. El tiroteo que se desató forzó a las autoridades a enviar más efectivos. Desesperada, Carmen salió al balcón para arengar a los poblanos. Mexicanos, no vivan de rodillas, la libertad vale más que la vida. Carmen resultó gravemente herida cuando llevaba municiones a los revolucionarios. Refugiados en la azotea, sus hermanos fueron masacrados y ella, junto con su madre y su cuñada, fueron llevadas a la cárcel de la Merced y después las recluyeron en el Hospital de San Pedro. Con el triunfo del maderismo, Carmen Cerdán recuperó la libertad, pero volvió a la lucha tras el golpe de estado de Victoriano Huerta. Cerdán se unió a la causa de Carranza, sirviendo como enfermera en los hospitales militares. Al terminar el gobierno de Huerta, Carmen continuó trabajando como enfermera. Los últimos años de su vida los pasó en su ciudad natal, en donde falleció el 28 de agosto de 1948. Por su gallardía y arrojo, hoy sabemos que la libertad vale más que la vida, razón suficiente para colocar el nombre de Carmen Cerdán con letras de oro en el Congreso mexicano. De esta manera concluye Cámara Alta. Para nosotros es muy importante su opinión, así que los invito a contactarnos a través de los medios que aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli y a nombre del equipo que hace posible este programa agradezco su atención y los invito a que nos acompañen durante la próxima entrega de Cámara Alta. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó